tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Muy buenas. Otro jueves más, aunque la semana pasada pues hicimos unas vacaciones así y pues no subimos podcast, la verdad. Nos disculpamos, nuestra intención era siempre subir podcast, pero es que nos liamos, algunas estábamos de vacaciones, no íbamos a coincidir, así que antes de hacerlo mal, pues preferimos no hacerlo. Este jueves sí vamos a tener podcast, muy interesante. Davinia nos va a hablar sobre Brasil, así que vamos a volver a explicar algunos países. Y bueno, Paula y Marina nos traen algunas noticias, así que esto es como la estructura de los primeros podcasts que hacíamos. El renacer. El renacer de nuestro podcast. Pues, Davinia, cuando quieras, pues nos hablas de Brasil. Sí, yo hoy voy a hablar de Brasil. Voy a volver a nuestra primera etapa con países y voy a hablar de un país que no sé por qué siempre me ha caído bien. Es un país de estos que no sabes por qué te gusta un montón. No tenéis países que os gustan un montón. Tipo, no sé, a mí también me gusta mucho Sudáfrica o Canadá. No lo sé por qué, pero me gustan. La verdad, Davinia, yo asocio esos países siempre a ti. Te lo juro. Siempre. Ya, es que no sé por qué, pero no tenéis países que A mí Brasil me encanta os caen también, bien, porque sí. A mí tanto como que me caigan bien, no, pero que les tenga un cariño especial, no sé por qué, pues sí. Claro. Tipo, sinceramente, Rusia y China es que a mí me encantan, la verdad, no sé. ¿Ves? A mí Pero bueno, a ver, China- esos son como muy grandes. A mí Rusia también. Ya, pero es que Rusia también es todo el mundo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Brasil, que es, como os he dicho, un país que me cae muy muy bien y que me gusta un montón. Y vamos a ver cómo ha llegado a ser Brasil lo que es hoy en día. Sí que es verdad que tiene una historia un poco, no monótona, pero sí bastante banal, como todos los países. Ha pasado por todo, también por dictaduras, democracias, que iremos viendo. Actualmente Brasil es se llama oficialmente República Federativa de Brasil y, como su nombre indica, pues es una república federativa. Tiene una superficie muchísimo mayor que España en comparación, es el quinto país con mayor superficie del mundo y además tiene la quinta mayor población del mundo, con 209 millones de habitantes, que eso es pues bastante grande. Yo no pensé que tuviese tantos habitantes, la verdad, me sorprendió bastante. Su capital es Brasilia, aunque mucha gente piensa que es Río de Janeiro, como con muchos otros países, como por ejemplo la capital de Turquía, que también se confunde un montón. Su idioma es el portugués, porque ya veremos que fue conquistada por Portugal, y su moneda es el real. La bandera de Brasil a mí me encanta. María, ¿tú qué opinas de la bandera de Brasil? Como experta en banderas. Muy bonita, la verdad. A mí me encanta, me parece súper bonita. Y la religión, pues tiene libertad de cultos, como todos los países más o menos desarrollados o en vías de desarrollo, aunque sí que es verdad que la mayoría de población tiene una religión católica. Bien, pues vamos a entrar a la historia de verdad. Se piensa que los primeros pobladores que tuvo Brasil estuvieron... Bueno, hay como dos tendencias en cuanto a esto. Unos piensan que llegaron desde Siberia entre el 12.000 y el 8.000 antes de ¿Desde Siberia? Sí, desde Siberia. Y hay otra tendencia que dice que estos pobladores llegaron entre el 35.000 y el 25.000 antes de Cristo, cruzando el Pacífico en botes. Que bueno, es bastante curioso y sigue habiendo debate sobre cuál es la verdadera. Allí, pues como en todos los países, había tribus que pues vivían de su agricultura y su ganadería, hasta que llegó Cristóbal Colón en 1492 y descubrió América. Y en el Tratado de Tordesillas, en 1494, pues al dividir ese nuevo mundo, Brasil, o sea, la parte que hoy constituye Brasil, le tocó a Portugal. En realidad, Brasil fue descubierta en 1500 cuando llegó el marino portugués Pedro Álvares Cabral, aunque también hay disputa porque otra gente dice que en 1499 ya llegó Vicente Yáñez a sus costas. Pero bueno, el caso que fue descubierta alrededor de 1500. Originalmente no se llamó Brasil a ese territorio, sino que se le llamó Veracruz. Aunque más tarde, por el árbol Omón, que allí, pues había un montón, se le cambió el nombre y se le llamó Brasil.
que también parecía un nombre muy bonito. A mí ese todo de Brasil me gusta un montón. Eh, Tía, pero en verdad el nombre de Brasil es muy bonito. sí, es O sea, si lo bonito. piensas, suena bien, es corto y es catchy, en Sí, plan. tiene letras bonitas, tiene una sonoridad, no sé, me gusta mucho. Deberíamos titular el podcast Halagando Brasil o algo así, porque vamos. Somos las abuelas de Brasil. El caso es que, bueno, para organizar eso un poco, porque estaba todo lleno de tribus un poco mal organizadas, el rey de Portugal, que es al que correspondía ese territorio, Juan III, en el 1500, lo dividió en 12 colonias y confió pues la explotación y el mandato de esas colonias a unas personas que eran como, digamos, señores feudales, que los llamó los donatarios. Este régimen fracasó y entonces se tendió a centralizar el poder y entonces se creó el primer gobierno general de Brasil y que estableció su sede en Bahía. Y bueno, pues estimuló la colonización y construyó ciudades que fuesen autónomas. Durante los siguientes siglos se desarrolló la agricultura y se cultivaba casi de forma exclusiva la caña de azúcar. Para cultivar estas explotaciones se necesitaba muchísima mano de obra, entonces reclutaban a esclavos africanos. Pero ¿qué pasa? Que estos esclavos pues tenían un elevado precio, tenían mucho coste, entonces se apostó más tarde por buscar esclavos indígenas, es decir, propios de allí de la tierra de Brasil. Para conseguir eso existían los bandeirantes, que eran aventureros que hacían expediciones por el interior del país para capturar a, a indios americanos para que fuesen esclavos y trabajasen en la caña de azúcar. Que eso también lo hacían los jesuitas. Y claro, como aún no se habían adentrado en el interior del país, descubrieron que allí había muchísimo oro y diamante. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron a un lado la agricultura y se dedicaron a la minería de oro y diamante. Cuando se acabó el boom de la minería, la fiebre esta del oro, porque las minas no son infinitas, se volvió otra vez a la agricultura. Y ya no se cultivaba la caña de azúcar, sino que se empezó a cultivar el algodón. Esta crisis que atravesó la minería, que además se agravó un montón por el descontento de los criollos y mestizos que vivían allí, y además con la difusión de las ideas de la Revolución Francesa, pues provocaron el levantamiento de Tiradentes en 1792. Y junto con el gran sentimiento republicano que había tras la Revolución Francesa, pues propició una bomba explosiva para que se independizase Brasil el 7 de septiembre de 1822. Y Juan VI se proclamó emperador de Brasil. Pero más tarde, cuando su hijo le sucedió, Pedro II lo hizo por un golpe militar, que ya veremos que en Brasil muchísimos gobiernos han sido depuestos por un golpe militar. Y a pesar de que Pedro II sí que tenía una gobernanza bastante adelantada, es decir, implantó un sufragio universal, además abolió totalmente la esclavitud y demás, pues no consiguió el apoyo del sector progresista del gobierno por su gobierno autoritario. Entonces el emperador perdió muchísima popularidad y fue derrocado por el ejército en 1898. Y fue entonces cuando se proclamó la República de Brasil, que duró de 1889 hasta 1930. En esa República de Brasil se aprobó la Constitución en el 91 y se creó un Estado federal. Pero ¿qué pasó? Que hubo otra vez una rebelión. En 1924 existió la rebelión de los tenientes, que esta rebelión fue dirigida por Luis Carlos Prestes, que es como, que ya veremos que en el futuro es el jefe del comunismo brasileño, y se levantaron en favor de una apertura del régimen para hacerlo aún más independientes. La rebelión sí que es verdad que consiguió ser sofocada, pero ¿qué pasaba? Que justo en esa época estaba la crisis, el crack del 29 y toda la crisis que hubo después de esto. Entonces propiciaron la caída de los precios del café y, por lo tanto, la del régimen. Es que es verdad que el país dependía casi exclusivamente de la exportación. Tras el derrumbe económico de Brasil, porque se quedó pues muy mal, le afectó mucho la crisis del 29, en 1930 hubo otra revolución militar que entregó el poder a una persona que se llamaba
Getúlio Vargas. Getúlio Vargas gobernó desde 1930 hasta 1954 y se centró principalmente en reforzar una autoridad central, es decir, que el Estado estuviese totalmente centralizado en el control de las divisas e impulsar un poco la industrialización de Brasil para modernizarlo. Y sobre todo en esa época. Inicialmente tenía muchísimo apoyo, lo que pasa es que este apoyo, como todos los gobiernos, bueno, pues al final acaba decayendo. ¿Por qué fue en este caso? Por la Constitución de 1934 y por la represión de un alzamiento comunista que hubo en 1935. Para que no fuese derrocado, se apoyó en la diplomacia estadounidense, aunque ésta le dio de lado y provocó un golpe militar que lo volvió a derrocar. No sé cuántos golpes militares llevamos ya, pero más de 3 seguro. Y más que quedan. En 1944 fue elegido presidente Enrico Gaspar Dutra, que bueno, pues puso otra constitución, porque cada gobernador, como cada presidente, ponía una constitución a su antojo, más o menos. Y es verdad que con este presidente se reforzaron las alianzas con Estados Unidos. ¿Pero por qué? Pues porque Estados Unidos le había ayudado muchísimo a llegar al poder, que fue Estados Unidos quien le puso, vamos. ¿Qué pasa? Que no tenía el consenso de la población de Brasil. Por lo tanto, en 1950 hubo elecciones y volvió a ganar el de antes, que era Getúlio Vargas. Porque bueno, este sí que contaba con bastante apoyo popular. Getúlio Vargas en esta segunda época tuvo un rumbo muy nacionalista, es decir, como que aisló bastante al país, que provocó el bloqueo de las inversiones estadounidenses y una crisis que intentó salvar con el acercamiento a las clases populares, pero tenía una situación muy tensa con el ejército. Durante esas rencillas que tenía con el ejército, hubo un atentado que fue del periodista Carlos Lacerda. Durante este atentado, en la investigación posterior, se descubrió que había personas implicadas en este asesinato del presidente Vargas. Entonces, también se descubrió además que el gobierno de Vargas pues, tenía muchísima corrupción. Es por ello que en 1994 este presidente se suicidó y dejó a Brasil pues en el limbo. Wow, qué dramático, ¿eh? Ya. No Ha sé tenido cuántos de presidentes en el cargo se suicidan, pero... Pocos. En 1955, tras el suicidio de Vargas, triunfó Juscelino Kubitschek, que llevó a cabo la construcción de Brasilia, que es actualmente la capital de Brasil. Y pues la construcción de una ciudad tan grande pues conlleva muchísimo gasto, obviamente. Esta construcción de la ciudad pues provocó una inflación galopante y aumentó muchísimo la deuda exterior. El caso es que este presidente no duró mucho, exactamente 5 años, y en 1960 Jânio Quadros llegó al poder. Era un político paulista que estaba apoyado por los conservadores. Pero ¿cuál era el fallo de este presidente? Que no tenía proyectos. Ni acabó con la corrupción, ni controló la inflación, ni consiguió la independencia económica de Estados Unidos. No logró ninguna de estas aspiraciones. Estuvo ahí para estar. Sí. No logró nada de esto y dimitió a los 6 meses. Y pasó al gobierno João Belchor Marques Goulart, que se le conoce como Jango. Este presidente en realidad llegó al cargo gracias a su cuñado, porque era un militar bastante influyente. Hizo una campaña publicitaria bastante impresionante, sobre todo radiofónica. Y consiguió conseguir muchísimo apoyo. Tenía un gobierno de izquierda moderada y tendía mucho a los pactos con todo tipo de fuerzas, desde militares hasta conservadores, quería pactos como, digamos, estatales, lo que se llamaría de Estado, para llevar a cabo sus políticas. Lo que nunca vamos a conseguir. Ya. Y este hombre pues tampoco lo consiguió, porque le pasa lo mismo que le pasa a España. Que el Congreso pues rechazaba una y otra vez los proyectos, porque decía, a mí eso no me gusta. Y que no conseguían dejar al lado sus diferencias políticas para llevar a cabo pactos que de verdad reconstruyesen Brasil, porque estaba bastante mal. ¿Qué provocó que no llegase a pactos este presidente? Pues que se radicalizó un montón y firmó decretos de expropiación de tierras y refinerías de petróleo.
y además remitió al Congreso un proyecto de reforma constitucional en el que se concedía el voto de los analfabetos. El caso es que este presidente fue depuesto por otro golpe militar y fue sustituido por Humberto Castelo Branco en 1964. Y desde 1964 hasta 1979 hubo varias dictaduras militares que cada vez iban haciendo más cerrado el país y más autoritario. Cada uno iba poniendo una nueva constitución que lo iba haciendo más autoritario. Hasta que en 1983 la oposición empezó a pedir la elección directa del presidente de la República para que volviese a ser una democracia. El caso es que lo consiguieron y hubo elecciones en 1985 que le dieron el triunfo al partido de Alianza Democrática, que estaba representado en el candidato Tancredo Neves. Desde 1983 hasta hoy en día hay una democracia en Brasil. Lo que pasa que creo que vamos a centrarnos más de 2002, que es desde que eligen a Lula da Silva, hasta hoy en día, y vamos a dejar ese periodo entre el 83 y el 2002 un poco en segundo plano, porque bueno, hubo lo que es una democracia normal, gobiernos de distinto signo, vamos bien, una democracia normal y corriente. En 2002, que es lo que nos interesa y lo que tiene más repercusión hasta hoy en día con Lula da Silva y con sus sucesores, en 2002 fue elegido Lula da Silva, que era el candidato del PSDB. Era un antiguo obrero del metal, era también sindicalista y fundador y líder del Partido de los Trabajadores. Y su mandato se centró en satisfacer la distribución de la renta y conseguir bastante inclusión social, pero sin renunciar a los despilfarros de gasto público y al control de la inflación. Y además también para satisfacer a aquellas personas que estaban más arriba de Brasil, es decir, los poderes económicos, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países bastante influyentes, que le remitían que hiciese X políticas para que no estuviese endeudado el país. El caso es que Lula da Silva consiguió esto en su mandato desde 2002 hasta 2010 y pues Brasil vivió bastante periodo de bonanza económica y en el que hubo bastantes avances en derechos y libertades y también en ascenso social del país. Pero ¿qué pasó? En 2016, cuando Lula da Silva planteaba presentarse a las elecciones después de haber estado 6 años en un segundo plano, fue denunciado por el Ministerio Público por corrupción. Exactamente por estar implicado en el desvío de fondos públicos, sobornos y lavado de dinero. Además, la Fiscalía le acusaba de aceptar dinero ilícito y de ocultar patrimonio. Lula da Silva fue condenado a 9 años y 6 meses de cárcel, siendo esta la primera vez que un presidente era condenado por corrupción pasiva. Estuvo en la cárcel desde el 7 de abril de 2018 hasta el 8 de noviembre del 2019 y tras cumplir su sentencia pues se le liberó. Sí que hay un poco de controversia acerca de este tema, porque esto no lo sé muy bien, pero creo que el ministro que le denunció o el juez que le estaba juzgando actualmente o ha sido o sigue siendo ministro de Justicia. No sé si sabéis si esto es... Yo no tengo ni idea, la verdad. Sí, efectivamente estaba en lo cierto y es que él ya no es ministro, pero el exministro de Bolsonaro que dimitió hace poco, que se llamaba Sergio Moro, fue el juez que llevó a prisión a Lula da Silva. Y hay un poco de controversia nacional e internacional porque dicen que igual el proceso judicial estuvo un poco influido por las aspiraciones que podía tener en ese momento Bolsonaro de llegar a la presidencia y que, bueno, eso ya son especulaciones y demás cosas que nunca se sabrá, yo creo, si son verdad, mentira o en qué se quedan. En 2010, Lula da Silva ya no se volvió a presentar a las elecciones, sino que lo hizo su sucesora, que es Dilma Rousseff, que es la primera mujer que ha presidido Brasil durante un periodo de tiempo bastante grande, de 6 años. Dilma Rousseff tenía los mismos objetivos que su antecesor,
pero no fue tan efectiva como sí que lo fue Lula da Silva, ya que su primera etapa estuvo marcada por la corrupción. Muchos de sus ministros tuvieron que dimitir porque se vieron obligados, porque estaban inmersos en procesos no muy limpios, y durante su segundo gobierno se deterioró aún más porque se rompió la alianza que le había llevado al poder. Y tras unas derrotas parlamentarias fue suspendida, le hicieron un impeachment y fue destituida. En este caso le declararon a Dilma culpable del delito de responsabilidad en el maquillaje de cuentas fiscales y porque había firmado decretos económicos sin que hubieran sido pasados por la votación del Congreso. Bueno, este caso es que hicieron el impeachment y la destituyeron. ¿Quién ocupó el cargo? Michel Temer, hasta que en 2018 hubo elecciones y ya estamos en historia reciente, historia actual, y ocupó la presidencia el diputado nacionalista Jair Bolsonaro, convirtiéndose así en el primer presidente conservador después del fin de la dictadura militar. Y esto ya no es historia, esto ya es actualidad, así que Jair Bolsonaro está todos los días en la televisión, no solo por el coronavirus y por su negación del coronavirus, sino por sus políticas y su radicalismo, digamos. Muy personaje. Pero bueno, nosotras estamos acostumbradas y es lo que nos gusta el salseo, así que... De todas formas, vivimos en una época donde muchísimos países están gobernados por políticos bastante polémicos, bastante curiosos, ¿no? Sí. Rusia, Sí. Estados Unidos, yo nunca pensé que Estados Unidos fuese a tener un presidente así, la verdad. Y ojo, porque ahora Kanye West se quiere presentar. Ya. Vamos a ver qué sale. Bueno, pues aquí terminamos un poco, pues un súper resumen un poco de la historia política y de las cosas pues más importantes y movidotas pues que han hecho Brasil ser el sistema que es ahora, ¿no? Y pues pasamos a las noticias y Paula nos va a hablar sobre las elecciones polacas que han pasado hace poco, creo que hace unos par de días, 3, y que en verdad son bastante importantes pues para no para el nuevo porque siguen siendo un poco lo mismo, pero para la configuración de la Unión Europea, así que... Vale, efectivamente, María, como dijiste, voy a hablar de las elecciones de Polonia, que además sí que fueron hace nada. Básicamente el 12 de julio se celebró la segunda vuelta. Que bueno, esto es algo que deberíamos tocar en otro podcast porque tienen un sistema a la hora de votar que es bastante diferente al de España. Entonces, llevaban ya unas semanas con toda la parafernalia electoral y demás, que bueno, en eso tenemos bastante experiencia los españoles, yo creo. Y se celebró la segunda vuelta, como decía. Entonces, en esta segunda vuelta lo que hay son dos candidatos. Tenemos a Duda, que es el actual presidente de Polonia, que representa al partido Ley y Justicia, o PiS, que llevaba en el gobierno desde el 2015, y por otro lado al actual alcalde de Varsovia, que voy a intentar pronunciar el apellido, disculpadme porque suena muy mal, Trzaskowski. Probablemente os suene un montón que hayamos comentado siempre cosas de Polonia, porque casi siempre sale cuando hacemos un podcast populista un poco sobre la relación de los países en Europa. Y es que al final Polonia es uno de esos países que está ahí un poco en el precipicio, la verdad. Porque ahora mismo Duda se está acercando más a Orbán y a Estados Unidos, a Washington, y se está alejando cada vez más de Europa y de sus políticas. Y es que se puede decir así claramente que tiene una deriva bastante autoritaria y que cada vez más se aleja un poco, por así decirlo, de la democracia. ¿Por qué decimos esto? Bien, pues porque este gobierno, que podemos denominarlo ultraconservador, lo que está haciendo es básicamente alejarse y mermar cada vez más la relación que tenía con la Unión Europea. Y es que desde Varsovia lo que se alega es que las reformas que se están llevando a cabo son dentro del orden de la propia Constitución del país, pero que siempre va a anteponer su soberanía nacional a las normas comunitarias. Y esto es, obviamente, un desafío muy grande a la Unión Europea, que de hecho en Bruselas se le abrió un expediente por todas las reformas que se estaban llevando, especialmente en el Poder Judicial, ya que se supone que lo que se cree que quiere hacer este partido es acumular más poder a nivel institucional, para acabar así con la independencia y controlar a los jueces.
Entonces, realmente, si lo veis, hay bastante aquí drama y salseo, por así decirlo. Aparte de que, bueno, están llevando una campaña en contra de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera. Se han creado zonas libres de ideología LGTBI desde el 2019. O sea que realmente se está ejerciendo una presión sobre estas personas muy grande y se está forzando en muchos casos a que salgan del país los integrantes de estas comunidades. O sea que se está agravando la homofobia y la transfobia estructurales que ya existía en el país. Entonces, realmente estas elecciones han sido súper importantes para el país porque ya no son solo quién les va a gobernar, sino la relación que se va a tener con Europa y demás. Entonces, eso es un poco por parte del partido de Ley y Justicia. Por el otro lado, el que era el candidato, que era el alcalde de Varsovia, es un poco, por así decirlo, bueno, se dice que es de centro derecha, ¿vale? Pero sí que se acerca muchísimo más a lo que podría ser la Unión Europea. Por lo que realmente se podría decir que estas elecciones significaron un poco una elección entre estar más apegados a Europa o estar más dispuestos a un cambio de dirección. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues sinceramente nada que nos sorprenda mucho. Al final Duda ha ganado, ha sido reelegido presidente de Polonia con un 51,2% de los votos y el alcalde de Varsovia se ha quedado por el camino con un 48,7% de los votos. Así que, chicos, no sé qué pensáis vosotros. A mí esto me da bastante pena porque sí que estoy viendo que en Europa está habiendo muchos despuntes populistas que pueden ser muy peligrosos a largo plazo para la estabilidad y la propia existencia de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que solo el tiempo dirá al final y que solo podemos esperar. No sé qué opináis vosotras, chicas. A mí la verdad es que me sorprende, porque yo creo que en los últimos meses, sobre todo con el coronavirus, se está viendo como igual los populismos y los extremos están disminuyendo su popularidad. Y que en Polonia haya ganado este presidente, pues no sé, igual no es así o no estaba yo en lo cierto de lo que estaba pensando. A ver, yo creo que es verdad que es que a mí lo del coronavirus me da muchos sentimientos encontrados. O sea, yo creo que depende del país, puede ayudar a que cesen un poco los populismos, pero yo creo que al final el populismo es algo que en el momento en el que arraiga la gente es muy difícil que salga. O sea, y depende mucho del país y de cómo afronte las cosas. En este caso, Polonia, yo creo que sí que tiene, por así decirlo, una tradición relativamente conservadora y hay zonas que son muy, muy conservadoras, que es donde se han impuesto estas zonas libres de ideología LGTBI, que en fin, yo no entro ahí, de verdad. Pero bueno, me parece bastante curioso. Es verdad que el resultado es relativamente ajustado, cosa que por lo menos me da un poco de paz, sí, porque sí, quiero pensar que hay gente que realmente no está de acuerdo con ello, pero sí que es verdad que existe una mayoría que está a favor de eso y eso es bastante preocupante. Entonces, no sé, porque además este país es bastante aliado de Orbán, de Hungría, así que yo reitero que solo el tiempo dirá qué ocurre. Así que no sé, podemos hacer aquí un poco una porra, pero me parecería un poco difícil de averiguar, la verdad. Está bien saber siempre cómo van las elecciones y qué hay que esperar. Y ya pues terminamos el podcast con una recomendación de un libro que nos va a hacer Marino, así que pues sorpréndenos. Sí, bueno, quería comentar antes, hablando de lo de Kanye West, al parecer creo que ya ha retirado su candidatura. Pero que era una broma. No sé si sería broma, la verdad que no lo sé. Esta gente, así cuando ya tiene mucha fama, empiezan a divagar y meterse en un mundo así como astral y filosófico que, no sé, que solo ellos entienden. Pero bueno, me gustaría haceros una recomendación de un libro para hablar así un poco de economía, que a veces parece que solo estudiamos relaciones internacionales.
y realmente también podemos ser futuras economistas. Y bueno, es un libro, realmente no es nada especializado, o sea, que no está dirigido a economistas como tal, sino que está dirigido a cualquier persona para que pueda entender mejor la economía. Os quiero recomendar el libro El economista camuflado, que es de Tim Harford, que es un economista bastante importante porque ha trabajado para el Banco Mundial o para el Financial Times, y lo que trata de explicar en este libro es la economía de las pequeñas cosas para poder llegar a todo el mundo, y no es un libro dirigido solo a economistas como tal, sino que quiere acercar la economía o lo complicado de la economía a personas normales. Bueno, pues eso trata de, básicamente se centra en la teoría de David Ricardo, que es un economista de hace 2 o 3 siglos, y tiene una teoría sobre la tierra, o sea, cómo, porque unas tierras eran más rentables que otras y a los campesinos les costaba más trabajar unas que otras. Entonces lo que hace Tim Harford en este libro es aplicar esa teoría a cosas tan curiosas como por qué el café en Starbucks es más caro, o también habla por qué la gente es, bueno, podríamos decir que parte de la población porque es racista en cuanto a que no quiere que vengan inmigrantes a trabajar, porque dicen que les quitan el trabajo. Entonces, trata de explicar por qué esta gente también puede tener este pensamiento, desde un punto de vista económico, todo. Y no sé qué os parece, si os lo leeríais. Leer siempre A ver, es aprender, ¿no? A mí, sí, a mí me ha hecho reflexionar sobre cosas que igual no pensamos, pero habla también un poco de estrategias que llevan a cabo, pues eso, las cafeterías o los supermercados con sus ofertas, que realmente nos pensamos que nos están ofreciendo algo, pero es un nombre a algo que ya tenían, ¿sabes? Claro. No. A veces te dicen, el café grande te va a salir más barato, realmente no, o sea, a ellos les cuesta exactamente lo mismo que hacerte uno pequeño, pero te lo venden de otra forma. Bueno, pues ya vamos a terminar después de todo este surtido otra vez. Así que pues nos vemos el próximo jueves. Esperemos que no nos tomemos otra semana de vacaciones. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 4. Y pues mientras tanto, si queréis ver lo que hacemos, que bueno, tampoco es que hagamos muchísimo, pero solemos poner alguna que otra cosilla por redes sociales, pues nos podéis seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que pues, adiós, nos vemos. Bye bye. Bye. Chao.